La guerra de Irak. Capítulo segundo. A los 2 días de haber comenzado la guerra de Irak, parecía que la marcha del ejército y de los marines hacia Bagdad sería fácil y rápida. Así se creía hasta que una tormenta de arena, problemas de habituallamiento y una fuerte e inesperada resistencia hicieron aparición. Una dura marcha. La Operación Libertad para Irak había comenzado hacía menos de 2 días y parecía ser un paseo militar. Los marines habían asegurado los campos petrolíferos de los alrededores de Basora antes de que pudieran ser dañados. En el oeste, los elementos de vanguardia de la 3ª División de Infantería estaban casi a medio camino de Bagdad, encontrando poca resistencia. Pero todo era una ilusión. Tanto el ejército como los marines iban a enfrentarse a días de duros combates, mucho más duros de lo que decían los periodistas de campo y mucho más duros de lo que se había dicho hasta entonces. El combate aéreo había empezado el 21 de marzo, 24 horas después de las operaciones terrestres. Un día que la Fuerza Aérea denominó como Día A. El día A fue un ataque directo al mando iraquí y a su régimen. Se trataba de descabezar el mando, tanto de la Guardia Republicana, la Seguridad Especial y el Servicio de Inteligencia, como del partido baasista. Todo aquello que definiera la dirección del régimen. Casi 700 aviones de la coalición, desde los B-2 y F-117 Shield hasta los pesados B-52, emplearon más de 3.000 bombas de precisión contra Irak durante el primer día. Además, se lanzaron unos 1000 misiles de crucero, tanto desde el mar como desde tierra. Nunca he visto tanta aviación junta en el cielo como en aquellas primeras horas de la campaña aérea. Lo que los periodistas llamaron shock and awe, sorpresa y conmoción, aunque nosotros nunca lo llamamos así. Haynot, con su cazabombardero, realizó algunas de las misiones más duras: atacar objetivos bien defendidos como Bagdad y aeropuertos estratégicos. Durante los 2 primeros días, los F-117 atacaron los edificios de dirección y los de comunicaciones de Bagdad, tratando de cortar la cadena de mando de las tropas iraquíes. Los B-2 eran particularmente buenos contra las bases aéreas, e hicimos todo lo que pudimos en las primeras noches para asegurar que la aviación iraquí no pudiera salir a volar. La aviación iraquí no intervino en los combates, dispersaron sus aviones y también empezaron a ocultarlos bajo tierra. A los 3 días de la batalla, la campaña aérea había tenido tanto éxito destruyendo sus objetivos que la coalición comenzó a dirigir su atención contra la Guardia Republicana estacionada alrededor de Bagdad. La inteligencia militar reveló que la mejor de aquellas divisiones, la Medina, había ocultado sus carros de combate en una zona muy poblada en las afueras de Karbala. Confiando en minimizar las pérdidas civiles, los mandos de la coalición decidieron enviar contra la Medina 30 helicópteros Apache Longbow, equipados con misiles de precisión Hellfire, en lugar de los bombarderos de gran altitud. Cuando se aproximaban, vieron que se apagaban todas las luces de la zona. Luego volvieron a encenderlas. Y entonces todo el cielo se llenó con fuego de armas automáticas, de RPGs, de ametralladoras, de AK-47 y artillería antiaérea. Saddam había distribuido armas y municiones por todo el país, junto con muchos sistemas de defensa antiaérea. No eran muy sofisticados, pero sí muy numerosos. Los pilotos de Apache, David Williams y Ronald Young, se vieron cogidos por el fuego cruzado. Recuerdo que alcanzaron mi pie izquierdo y me destrozaron la bota. Creo que esos disparos fueron los que derribaron nuestro helicóptero. Williams perdió el motor número 1 y el control del helicóptero. Yo le dije, nos vamos abajo.
Y él contestó, trata de seguir en el aire. En cuestión de segundos perdimos un motor, olíamos a humo y caímos a tierra. Los iraquíes se dieron cuenta enseguida de que nuestro helicóptero había sido derribado y acudieron rápidamente. Milagrosamente, los pilotos no resultaron heridos cuando cayó su Apache. Nos quedamos de piedra, pero teníamos que salir corriendo. Debíamos salvar la vida. Estaban tan cerca que les oíamos hablar. Nos tumbamos en el barro boca abajo con la esperanza de que pasaran y no nos vieran. Pero la luna iluminaba la zona y acabaron descubriéndonos. Se pusieron de pie y se rindieron, pero les dispararon. Nos pusimos de pie y empezamos a gritar. Por favor, no me matéis, por favor, no me matéis, quiero vivir. Williams y Young fueron apresados y su situación no se resolvió hasta el último día del conflicto. Los otros apaches abortaron la misión y regresaron tan dañados que todo el regimiento tuvo que suspender las operaciones. El fallo de los apaches forzó a la coalición a cambiar de táctica. En lugar de helicópteros, utilizarían reactores contra la Guardia Republicana antes de que el ejército y los marines atacaran, una misión que realizaron los cazabombarderos. No queríamos debilitar a la Guardia Republicana, sino aniquilarla. Nuestra misión era que se rindieran o que murieran. Pero esa misión solamente podía ser realizada por tierra. El plan de batalla de la coalición, el Víctor 1003, requería que la tercera división de infantería se aproximara a Bagdad desde el oeste del río Éufrates, tratando de evitar los centros de población. Lo que no se sabía en aquellos momentos era que la primera división de marines, que debía acompañar a aquella fuerza, tenía que separarse de la infantería, cruzar el río y luego dirigirse hacia Bagdad desde el este. Los norteamericanos querían tomar la capital rodeándola por dos flancos, pero toda la maniobra se basaba en tomar Nasiriyah, una ciudad de 300.000 habitantes próxima al río Éufrates, a 300 kilómetros al sur de Bagdad. En el primer día de la guerra, el ejército se dirigió a Nasiriyah cubriendo 120 kilómetros en 24 horas. Nos dimos cuenta de que debíamos apresurarnos si queríamos sorprender al enemigo antes de que volara los puentes y desplegara sus fuerzas. Por eso hicimos una maniobra hacia el norte para impedirlo. Lo basamos todo en la velocidad. La misión del ejército en las afueras de Nasiriyah tenía dos objetivos: asegurar que los marines cruzaran el río y capturar la cercana base aérea de Talit para ser usada posteriormente como base de suministros. Ambos objetivos estaban defendidos por una división de infantería iraquí. Nos dijeron que se haría todo lo posible para que las unidades del ejército regular iraquí se rindieran. Así que esperábamos que aunque hubiera que combatir, era probable que se rindieran. Pero no lo hicieron. Los periodistas de campo que iban con los soldados estaban tan lejos del combate que no pudieron darse cuenta de lo duros que resultaron los enfrentamientos entre las fuerzas de la coalición y los iraquíes. De repente empezamos a recibir fuego desde la base aérea. Se trataba de vehículos civiles enemigos, camionetas con ametralladoras. Entonces la aviación comenzó a volar sobre la base, porque obviamente no tenían intenciones de rendirse. Pero los incidentes no detuvieron a los blindados de la tercera brigada en su marcha hacia el norte. Rodeé la base de Talil y los barracones enemigos con el fin de tomar el objetivo prioritario, que era el puente. Debido a que la artillería y los helicópteros Apache habían atacado previamente los puentes, cuando las fuerzas acorazadas llegaron a ellos, encontraron muy poca resistencia. Mucho antes del alba, la tercera brigada había tomado el aeródromo y el puente número 1 de la autovía. Fue el jaque mate, porque habíamos capturado el puente y a partir de entonces controlábamos todo el campo de batalla. Nadie podía contraatacar desde el norte. Éramos los dueños del terreno. Pero eso no significaba que los combates se hubieran acabado.
En esos momentos empezó a llegar lo que parecía ser una segunda oleada de los Fedayeen de Saddam que venían de Nasiriyah. Me di cuenta entonces de que este combate tenía dos dimensiones: las fuerzas regulares uniformadas y otra amenaza más, las fuerzas irregulares, los Fedayeen. Se mezclaban con la población civil. Eran muchos y muy fanáticos. Pero el ejército resistió y combatió con ellos. Fue nuestro primer combate, pero seguimos avanzando. Los dejamos atrás muy pronto. Nuestro plan consistía en aislar Nasiriyah y dejar que los marines entraran más tarde y la tomaran si era necesario. Nosotros no debíamos quedarnos estancados allí. El ejército pasó el testigo al grupo de combate Tarawa de los marines ese mismo día, el 22 de marzo. Ahora les tocaba a ellos asegurar que los soldados y sus suministros siguieran sin obstáculos hacia el norte. Nasiriyah era una pieza crítica para la operación, es decir, para el ataque principal y el aprovisionamiento. Nasiriyah, si nos fijamos en el mapa, está justo en el medio de la ruta principal de suministro del ejército. Por su parte, los marines, cuya misión principal era distraer la atención iraquí de la tercera división de infantería, debían usar otras dos rutas, la autovía 1 y la 7, para cruzar el valle del Tigris hacia Bagdad. El ejército acababa de asegurar el puente de la autovía 1. Los marines tenían varias alternativas para llegar a la autovía 7. Decidimos no forzar los puentes que conducían a la ciudad. Nos dirigimos a los puentes del lado oeste que podían resistir el paso de los carros. Vimos una oportunidad para apoderarnos rápidamente de ellos y facilitar un ataque a dos flancos contra la región central de Irak. Los norteamericanos querían evitar los peligros de combatir en las calles de las poblaciones. Pero Nasiriyah fue considerada relativamente segura porque su población era chiita, antiguos enemigos de Saddam. Sabíamos que nos enfrentábamos a baasistas y a los Fedayeen, que eran combatientes muy duros, pero aparte de esto, no esperábamos que se nos ofreciera una fuerte resistencia al entrar en la ciudad. La fuerza expedicionaria de Tarawa iba en vanguardia cuando se cruzó el puente. Empezaron a dispararnos con armas de pequeño calibre y con fuego de artillería y morteros. Fue algo inmediato. Y de repente Timberwolf me dice: ardiendo, estamos ardiendo. En ese momento me llega un mensaje de radio del comandante del batallón a mi puesto de mando diciendo que habían encontrado personal de mantenimiento de infantería y que si yo sabía algo de eso. Me cogieron desprevenido porque no sabía nada de la existencia de personal del ejército por delante de nuestra vanguardia. Fue la primera noticia de que las cosas no marchaban como se esperaba, de que la situación iba a empeorar. Les dije que dispararan solo si me disparaban a mí. Tranquilizados por los informes de campo de que la guerra iba muy bien, los espectadores dominicales norteamericanos de televisión se sobresaltaron cuando Al Jazeera, la cadena de televisión árabe, empezó a emitir imágenes de 5 prisioneros norteamericanos capturados en las afueras de Nasiriyah. Me llamo Edgar, de los Estados Unidos. ¿Cómo te llamas? Especialista Joseph Hasson. ¿De dónde vienes? Texas. También mostraron 4 soldados muertos. 2 de ellos parecían tener un disparo en la frente, otro entre los ojos. Aquellos hechos provocaron una respuesta inmediata de la Casa Blanca. Resultó que los prisioneros de guerra procedían de una unidad de mantenimiento, la 507 mecanizada. En su esfuerzo por seguir a la tercera división de infantería, el convoy se dirigió equivocadamente hacia la ciudad de Nasiriyah. Dieron la vuelta y se metieron en la ciudad. Creo que debieron cruzar el Éufrates por el puente del sur, que es donde les tendieron la emboscada. Un gran número de iraquíes con ropas civiles y ocultando sus AK-47 y granadas propulsadas por cohete alcanzaron con sus camionetas al convoy. Disparaban sin cesar. Entre los prisioneros se encontraban los especialistas Susana Johnson y Edgar Hernández. Después de que dispararon contra ella, dispararon contra mí. Y la soldado Jessica Lynch, que resultó herida cuando su vehículo chocó con uno de sus camiones.
Otro miembro de la 507, el soldado Patrick Miller, salió de su vehículo averiado y corrió hacia un grupo de iraquíes que se preparaban para disparar un mortero contra el camión de Johnson y de Hernández. Uno de ellos tenía una granada de mortero en la mano, dispuesto a meterla en el tubo. Cuando le vi, le apunté con mi rifle, disparé y cayó. Pero los soldados iraquíes continuaron su ataque. Miré y vi que otro trataba de nuevo de cargar, así que disparé otra vez. Creo que en total hice lo mismo 7 veces. Si hubieran alcanzado con aquel mortero al camión en el que estábamos, hubiéramos muerto. Y Jessica también. Hubiera sido una reacción en cadena. Si ardía el combustible, estábamos muertos. Miller hizo algo sorprendente y nos salvó la vida. Johnson, Miller, Hernández, Hudson, el sargento James Riley y Lynch fueron hechos prisioneros. Los marines de la Fuerza Expedicionaria de Tarawa encontraron a 4 soldados y los evacuaron. Otros 11 cayeron muertos o fallecieron a causa de sus heridas. Mientras tanto, los marines continuaron luchando para capturar los puentes que les permitían ir hacia el norte a través de Nasiriyah. Capturamos sin pérdidas sus alrededores. Fue entonces cuando avanzamos y nos introdujimos en un área más urbana, la que fue conocida como el Callejón de la Emboscada. Fue el primer contacto de los marines con la guerra urbana. No pudieron utilizar fuego de cobertura de artillería para destruir los edificios porque había civiles dentro. En lugar de eso, tuvieron que limpiar las casas una por una, un proceso muy difícil y largo. Conforme pasaba el día, los iraquíes siguieron llevando refuerzos al segundo puente, al norte del Callejón de la Emboscada. Los iraquíes se multiplicaron para atacar a nuestra infantería a primera hora del día. Mandaron a mucha gente porque creyeron que allí iban a tener éxito y los militares siempre refuerzan las operaciones de éxito. Fue en ese momento en el puente norte donde empezamos a tener bajas. De hecho, 18 marines murieron en fiero combate antes de asegurar el puente norte esa noche. Algunas de las bajas fueron debidas al fuego amigo cuando los marines pidieron soporte aéreo a los Allied Warthog. Atacaron algunos de nuestros vehículos anfibios de asalto que estaban dentro de la ciudad. Creo que destruyeron 2. Para los espectadores de la televisión norteamericana, con las pérdidas por fuego amigo, la emboscada de la unidad de mantenimiento y los prisioneros, aquel día fue el más descorazonador de toda la guerra. Pero los militares mantenían a Bagdad como objetivo. Al día siguiente, el 24 de marzo, 2 regimientos de la primera división de marines se encontraban en la autovía 1 dirigiéndose hacia la capital. Otro regimiento de marines empezó a cruzar los 2 puentes sobre la autovía 7, otra vía de acceso a la capital. Las 2 estaban bajo el fuego enemigo. La resistencia demostró ser inesperadamente fuerte. Más adelante supimos que el ejército regular había sido sustituido por los Fedayeen y por la milicia del Baas. Eran mucho más fanáticos porque, francamente, su vida dependía del régimen. La inteligencia militar aliada se equivocó al informar sobre la oposición que se podía esperar en Nasiriyah. En Nasiriyah llevaron al menos una brigada desde el norte de Bagdad. Trasladaron muy al sur a toda una brigada de infantería. Nos dimos cuenta de que había mercenarios en la ciudad, de que allí estaba la Guardia Republicana e incluso un batallón de infantería. Habían decidido hacer de la ciudad una fortaleza. La obstinada resistencia obligó a los marines a cambiar de táctica. Había que hacer algo más que asegurar los 2 puentes de Nasiriyah. No recuerdo bien cuándo nos dieron la orden de asegurar la ciudad de Nasiriyah. Pero sé que estábamos todos combatiendo duramente. Al recibir la orden, todos estuvimos de acuerdo en que era fundamental
y que había que hacerlo. Pero asegurar Nasiriyah significaba luchar casa por casa, justo lo que los iraquíes querían que hicieran los marines. Según los interrogatorios a oficiales iraquíes capturados después del combate, confiaban en atraernos hacia adentro de la ciudad, donde creían que podían detener a una gran fuerza enemiga. Los combatientes a los que los marines tuvieron que enfrentarse eran de todo menos convencionales. Los baasistas y los fedayín amenazaban a la gente de la ciudad y no les permitían salir de su casa. Los utilizaban como escudos humanos. Nos encontramos con guardias republicanos que se habían puesto ropas civiles y llevaban vehículos privados tratando de pasar los puestos de control. La gente salía a saludar desde los garajes o desde la puerta y de lo siguiente que te enterabas es que se ponían a dispararte con un arma que llevaban escondida. Fue una experiencia que le abrió los ojos a todos los combatientes. Aquellos tipos no se regían por las leyes normales de la guerra terrestre. A los 3 días de los combates por Nasiriyah, se levantó una tormenta de arena en la ciudad. Resultó ser una buena cobertura para los iraquíes. La inteligencia nos informó de que en la vecindad se estaban reuniendo de 1000 a 2000 iraquíes para atacar por la estación de ferrocarril. Pudimos establecer una fuerte barrera de artillería en aquel área. Fue una barrera muy certera y conseguimos acabar con la fuerza de ataque enemiga. Aunque los marines detuvieron el ataque, todavía no controlaban suficientemente la ciudad para impedir que llegaran a ella camiones repletos de combatientes. Más tarde, los marines supieron que los iraquíes disponían de enormes cantidades de armas que habían acumulado antes de la guerra. Sus fuerzas continuaron lanzando ataques contra las vulnerables líneas de abastecimiento de la coalición. Iban detrás de nuestras fuerzas mecanizadas y de nuestra infantería y atacaban a las compañías de mantenimiento y a las de intendencia, así como a nuestras comunicaciones. Esta estrategia, según se supo después de la guerra, llegó a preocupar al comandante de los marines en Irak. Tuvimos que reforzar en gran medida la protección de nuestra retaguardia. Eso me causó algunos problemas, porque solo disponíamos de la fuerza expedicionaria de Taragua. En el momento que cruzamos el Tigris, teníamos que proteger en la retaguardia de 900 a 1100 kilómetros de carretera, algo totalmente imposible. Por eso el general Conway decidió dar apoyo a la fuerza expedicionaria de Taragua para limpiar Nasiriyah y asegurar las líneas de abastecimiento. Además de mayor cobertura aérea, ordenó a la 15ª unidad de los marines que se apresurara desde Qasr, en el sur, hacia Nasiriyah. Sabía que no los podía desplegar por toda la línea de abastecimiento, pero sí situarlos en puntos estratégicos para impedir los ataques más importantes. Desarrollamos una estrategia que consistía en situar puestos de control en puntos clave. No se podía impedir que cortaran la carretera ni que un grupo aislado tendiera una emboscada a un convoy. Lo que podíamos hacer era impedir que cortaran nuestras líneas de abastecimiento. La estrategia funcionó. La fuerza de ataque pudo proseguir su avance hacia el norte como estaba planeado. Incluso los marines, mediante un trabajo meticuloso, pudieron dominar Nasiriyah. Lentamente, pero de forma segura, aislamos la ciudad impidiendo la llegada de refuerzos. Con municiones de precisión destruimos selectivamente algunos de los cuarteles de los baasistas, de los fedayín y de la 11ª división de infantería que había en la ciudad. Se tardó 10 días en asegurar una ciudad que la coalición creyó que ofrecería poca o ninguna resistencia. Pero aunque se necesitaron más marines de los previstos inicialmente, no se retrasó la marcha del ejército desde el oeste hacia Bagdad, ni tampoco la marcha de los marines desde el este. En el sur, no obstante, la coalición se iba a llevar otra sorpresa desagradable en Basora. Mientras la fuerza expedicionaria de Taragua encontraba problemas en Nasiriyah, en el sureste, el 5º y 7º regimientos de marines se apresuraban hacia Basora. Su misión durante los primeros días de la guerra era asegurar el aeropuerto situado a las afueras de la ciudad, así como unas pocas autovías mayores para que sirvieran de líneas de abastecimiento. En cuanto el plan se hubiera realizado, los marines cederían el sur de Irak a los británicos, que mantendrían segura la zona.
Estábamos allí para asegurar que el avance americano hacia Bagdad, cruzando el Éufrates por Nasiriyah, no se viera retrasado por ataques a la retaguardia o a los flancos. Esa era nuestra misión. La idea no era tomar Basora, sino fijar fuerzas enemigas en el este. Hacer que la 51 División del Ejército Regular iraquí y la Guardia Republicana permanecieran apartadas del combate. Más tarde nos ocuparíamos de ellas, con efectivos de aviación y de infantería. Los planificadores habían considerado que Basora, la segunda ciudad de Irak, sería una conquista relativamente fácil, porque había en ella muchos chiitas opuestos desde hacía tiempo al régimen de Saddam. Al principio creímos que lo único que teníamos que hacer era encender la mecha y esperar a que explotara el sur de Irak. Estábamos seguros de que los chiitas musulmanes se rebelarían contra el régimen. Pero no fue así. Por eso, cuando llegó la 7ª Brigada Acorazada Británica, se enzarzó inmediatamente en combates con el enemigo. Atacamos para asegurar los 5 puentes mayores de Shatt al-Basora, pero contraatacaron con algunos blindados. Sus acciones eran algo desorganizadas. Dispararon contra los puentes con morteros y con artillería. Los milicianos usaban a los civiles como escudo humano para acercarse. En Zubair, una ciudad al sur de Basora, ocurrió algo muy parecido. Ambas poblaciones estaban repletas de fuerzas enemigas. Por eso, en lugar de asegurar todas las ciudades y pueblos del sur, los británicos decidieron concentrarse en las dos mayores. En resumen, decidí que el esfuerzo principal se dirigiría hacia Zubair y Basora. Debido a que era más pequeña, los británicos decidieron atacar primero Zubair. Esta fue la primera vez que utilizamos munición de precisión lanzada desde el aire. A la mañana siguiente atacamos temprano 9 objetivos con apoyo de la aviación. Y luego seguimos con los blindados y con la infantería. Fue también la primera vez que hacíamos esto en un medio urbano y tuvimos mucho éxito. Al día siguiente, los británicos concentraron su atención en aislar Basora. Decidimos que entraríamos en las ciudades en el momento preciso, sin necesidad de crear un nuevo Stalingrado u otro Berlín. Tenían la intención de no causar bajas entre la población civil y esperaban tenerla de su lado. No había imperativo de tiempo para entrar en Basora. Primero aislarían metódicamente la ciudad y luego decidirían cómo entrarían en ella y la asegurarían. Trataron a Basora como si fuera Irlanda del Norte. Establecieron puestos de control en todas las carreteras principales. En ningún momento asediamos Basora. Pero aunque la gente seguía cruzando los puentes, podíamos asegurar que no llevaban ni armas ni municiones ocultas. Eso significaba que el muy vulnerable flanco del sur del ejército norteamericano estaría protegido durante el avance de la 3ª División de Infantería hacia Bagdad, mientras marchaba por la autovía 28, y también la 8 que pasaba por la ciudad de Samawa. Nuestro primer contacto con Al-Samawa fue cuando los fedayines nos atacaron. El 7º de caballería se dirigía en vanguardia hacia Samawa. Nos atacaron con camiones que llevaban montados morteros, ametralladoras y lanzagranadas. Eran gente paramilitar que normalmente iba a pie. No nos enfrentamos a los elementos tradicionales que esperábamos. Estaban por todas partes. Si íbamos al oeste de la ciudad, allí estaban. Si íbamos hacia el este, también. Nuestras líneas de abastecimiento estaban a 15 kilómetros de Samawa, así que les era muy fácil hacer base allí, atacarlas y luego regresar a la ciudad. A la vista de tal clase de resistencia, el plan que preveía 2 rutas de abastecimiento fue abandonado en favor de otro con una sola ruta que eludía Samawa.
Eso significaba que toda la tercera división de infantería y sus suministros viajarían por una sola autovía hacia Bagdad la mayor parte del trayecto. Pero incluso aquella carretera estaba demasiado cerca de Samagua para que resultara segura. Por eso se llamó a la tercera brigada. Nos llamaron para que aisláramos a los Fedayeen y les aniquiláramos, y para que protegiéramos las líneas de abastecimiento. Fue una misión que nos adjudicaron al paso. Mis tácticas consistieron en atacar una y otra vez para que el enemigo concentrara su atención dentro y en los alrededores de la ciudad. Así que en lugar de desplazarnos hacia el sur, hasta las líneas de suministro para interceptarles, hicimos justo lo contrario. Pronto se dominó al enemigo en Samagua, pero eso no detuvo los ataques a las líneas de abastecimiento, cuya situación se agravaría conforme la tercera división de infantería marchaba hacia el norte. Mientras la tercera brigada trabajaba en asegurar Samagua, el resto de la tercera división de infantería había llegado hasta las empinadas laderas de la ciudad de Nayaf, una marcha de 400 kilómetros en 2 días. El plan del ejército preveía la creación de 2 bases logísticas avanzadas en las afueras de Nayaf, la de los Raiders y la de los Rams, donde los soldados dispondrían de 2 días para reagruparse y rehabituallarse antes de que comenzara el ataque principal contra la Guardia Republicana. Miramos hacia la colina y comprobamos que había algunas defensas antiaéreas, pero no creímos que realmente fueran a defender la posición. Cuando subimos, encontramos búnkeres e infantería atrincherada, de todo un poco. Y de pronto, empezaron a dispararnos desde la colina aquella con todo lo que podían. Pero los norteamericanos contaban con ayuda. Disponíamos de soporte aéreo que atacaba por delante de donde alcanzaban nuestras armas. Literalmente abrían el camino 500 metros por delante de nosotros. Aunque pudieron asegurar el área de la base esa noche, fueron hostigados continuamente. Los Fedayeen eran todo un problema. Ocupaban casi todo el área de Najaf, que estaba al este de la base logística de los Rams. Era un problema que teníamos que resolver antes de proseguir el ataque. El comandante creyó que era más conveniente seguir avanzando y asegurar la ciudad. Desde el principio creímos que no tendríamos que entrar enseguida en Bagdad, sino que había que proteger nuestra retaguardia. Encargamos a la segunda brigada y a la caballería que rodearan la ciudad y la aseguraran. No quisimos entrar, no lo necesitábamos, pero se les dijo que debían aniquilar a todo el que saliera y tratara de atacarnos. El primer paso que se dio al día siguiente para asegurar la ciudad fue apoderarse del puente principal que conducía a Nayaf desde el sureste. Cuando nos dispusimos a tomar el puente, se levantó una tormenta de arena que nos rodeó completamente. Llovía barro, literalmente caía barro del cielo. En ese momento, el 7º de caballería cayó en una emboscada. A continuación, se desarrolló un combate desesperado, un combate que hasta hoy resultaba casi desconocido. Creo que los iraquíes se dieron cuenta de la ocasión. Teníamos fuerzas que estaban envueltas en una tormenta de arena, al límite de nuestras líneas de abastecimiento. Los jefes iraquíes pensarían que esta era una gran oportunidad para asestar un golpe táctico a los americanos. De hecho, esa noche rodearon al 7º de caballería. Hicimos que nuestros efectivos cruzaran el puente, pero el puente se hundió y arrastró un carro de combate al agua. Ya teníamos otros 2 carros en los canales. Mientras todo esto ocurría, el enemigo nos disparaba desde camionetas con fuego de morteros y de ametralladoras. Los que iban a pie nos disparaban desde ambos lados de la carretera. Creo que fue la noche más larga de mi vida. El 7º de caballería solicitó soporte de artillería y de helicópteros, pero con aquella tempestad solo se podía contar con la fuerza aérea, y el bombardeo de precisión sustituyó al soporte aéreo de proximidad. El controlador aéreo táctico trajo un B-1 que alcanzó a 30 vehículos y los destruyó, matando probablemente a más de un centenar de iraquíes. Pero había muchos más dispuestos a pelear contra los estadounidenses. Empezaron a quedarse cortos de munición y tuvieron que coger los subfusiles AK de los enemigos muertos y utilizarlos para defenderse. Pero el 7º de caballería se negó a retirarse.
Creo que fue uno de los momentos críticos del combate, cuando el comandante de la división decidió que permanecerían allí contra viento y marea. El enemigo les estaba presionando mucho. Realizaban ataques casi suicidas contra el 7º de caballería. Pero él tomó la decisión de permanecer allí y no cruzar de vuelta el puente en busca de una seguridad relativa. Creo que su decisión hizo que el enemigo se colapsara muy rápidamente. Mientras tanto, en el lado oeste de Nayaf, la segunda brigada atacó a los Fedayeen. El enemigo era muy persistente y utilizaba tácticas como la de llevar mujeres por delante de ellos y usar camiones suicidas. Todos los trucos sucios que se les pudieron ocurrir fueron usados en esta guerra. Fue el comienzo de 8 días de combates en el interior y los alrededores de Nayaf. Según se desarrollaba el combate, el enemigo empleó unos esfuerzos extraordinarios y gastó una enorme cantidad de vidas humanas tratando de reconquistar Nayaf. Nayaf fue probablemente el centro de gravedad táctico del enemigo. Por supuesto lo fue para la Guardia Republicana. A la vista de que nuestras fuerzas estaban envueltas en aquella tormenta de arena y de que estaban al extremo de nuestras líneas de reavituallamiento, los iraquíes debieron pensar que podrían detenernos. Y debían conseguirlo si querían defender con éxito a Bagdad. Desde el norte bajaban muchos refuerzos iraquíes hacia Nayaf. Se estima que debieron ser unos 6.000 hombres. El ejército se dispuso a poner punto final a una de las más intensas batallas de toda la guerra. Los periodistas de campo informaban de un avance imparable hacia Bagdad, con algunas escaramuzas en Nasiriyah y Nayaf. Pero como no había periodistas en todas las unidades, algunas batallas críticas como la de la pequeña ciudad de Al-Kif, al norte de Nayaf, no fue conocida en aquel momento. No obstante, el ejército, por medio de sus servicios de inteligencia, sabía que los iraquíes trataban de aprovecharse de la tormenta de arena para desplazarse hacia el norte. Recibimos indicaciones de que el enemigo estaba realizando movimientos por Bagdad y en puntos entre nuestras posiciones y las de los marines. Después de sus ataques entraron en Nayaf y la usaron como base. Estaban organizados y disponían de mucho armamento. La ruta más importante para los refuerzos iraquíes hacia Nayaf era la autovía que pasaba por Al-Kif. Fue algo que planeamos rápidamente y en el campo de batalla. Era muy sencillo. Se bloquearía la autovía por el norte para asegurar que no pudieran llegar refuerzos desde Karbala. Se bloquearía la autovía hacia el sur para que no pudieran salir refuerzos de Nayaf. Y a continuación se aseguraría el puente. Cuando los soldados de la primera brigada llegaron al puente de Al-Kif, se metieron en un avispero de iraquíes atrincherados con ametralladoras pesadas y armamento anticarro. Más tarde nos enteramos de que casi todos los civiles habían salido de Al-Kif y que habían recibido refuerzos de varias unidades militares, además de muchos Fedayeen. Aquello se convirtió en una reunión de organizaciones terroristas. Una ciudad muy peligrosa. En cuanto un equipo de reconocimiento de la primera brigada cruzó el puente de Al-Kif, los iraquíes hicieron un último intento para impedir el paso del resto de las fuerzas estadounidenses. Intentaron explosionar el puente. Creí entonces que teníamos un nuevo caso de Black Hole derribado. Había soldados americanos al otro lado del Éufrates, no sé con cuánta munición y gasolina, y el puente había sido dañado. Refuerzos de la tercera brigada se apresuraron a cruzar el puente medio derruido para que nadie quedara aislado. Fue un combate terrible en medio de aquella tormenta de arena. Se luchaba cuerpo a cuerpo. La intensidad de la pelea demostró lo importante que era aquella población para que los iraquíes pudieran enviar refuerzos al sur. Mi infantería estaba en el puente y el enemigo seguía mandando patrullas que trataban de volarlo.
Un coche se abalanzó a 80 kilómetros por hora contra un Bradley sin hacer caso de los disparos de aviso. Se hicieron disparos intimidatorios contra el coche. Este se desvió hacia un lado, chocó contra un poste telefónico y estalló. Llevaba munición en el maletero. Lo mismo ocurrió otras 6 o 7 veces. Utilizaban coches, camionetas, taxis. Lanzaban contra nosotros oleadas humanas, una detrás de otra. La verdad es que fue como un tiro al blanco. La tormenta de arena tiñó todo el paisaje de color rojo y naranja. Los iraquíes confiaban en aprovechar la tormenta para encubrir sus movimientos. Pero el armamento de la coalición, provisto con visores de infrarrojos, podía detectar los blancos en aquel aire tan denso. Fueron días de color naranja y rojo. No se podía ver ni de cerca, pero con nuestros visores podíamos hacerlo a 1000 metros de distancia. La aviación los tenía también y nos decía a dónde teníamos que disparar. De esa forma lanzamos una cantidad inmensa de proyectiles y cohetes contra los enemigos que venían por la carretera. La fiera batalla de Al-Kif no solamente impidió la llegada de refuerzos iraquíes a Nayaf, también creó la falsa impresión de que el grueso del ejército aliado que aguardaba a las afueras de Nayaf sería el que lanzaría el ataque contra Bagdad pasando por Al-Kif. Queríamos demostrar que podíamos atacar por la autovía 1 y la 8 al este del Éufrates. Empezamos capturando los pasos de Nasiriyah. A continuación tomamos otro paso al sur de Nayaf y otro más al norte. Y todo ello para que se preguntaran por dónde iba a cruzar el grueso de nuestro ejército. Mientras tanto, el resto de la tercera división de infantería se había dirigido a las zonas de reunión a las afueras de Nayaf, donde debían descansar durante 2 días y recibir suministros. Para la mayoría de los soldados, esta pausa duraría el doble de lo esperado. Se había planeado algo, dependía en parte de la climatología, pero no todo estaba planificado. Sabíamos que la logística tardaría 1 día o 2 en alcanzarnos, pero sufrieron imprevistos que les retrasaron, obligándoles a regresar y a cargar más combustible. Y en Nayaf nos encontramos con la madre de todas las tormentas de arena. Los ataques enemigos en Nayaf también tuvieron su influencia. Para muchas personas de los medios de comunicación, parecía que a los 5 días de haber comenzado la Operación Libertad para Irak, el plan de ataque empezaba a tener serios problemas. Todas las ciudades del sur que los planificadores creyeron que capitularían rápidamente eran el centro de intensos combates. A pesar de una campaña de bombardeos masivos, el gobierno iraquí seguía controlando sus tropas, algo que no solamente demostró con el continuo envío de refuerzos hacia el sur, sino con reuniones diarias del mando en Bagdad. Y ahora, a las fuerzas norteamericanas les faltaban suministros. Probablemente el peor momento fue cuando llegamos a la base de los Raiders y se levantó la tempestad de arena. El agua empezó a escasear. Hubo un par de ocasiones en que solo nos dieron una botella de agua para todo el día y otras veces no te daban nada. No teníamos piezas de repuesto. De acuerdo con un informe interno del ejército posterior a la guerra, los soldados tuvieron que reutilizar piezas de otros vehículos averiados y usar las armas iraquíes que capturaban. Pero los altos jefes de la coalición no se reunieron para hablar de los errores logísticos aquel fatídico jueves. El 25 de marzo, Jim Conway, Scott Wallace y yo hablamos y tomamos algunas decisiones sobre nuestras fuerzas para disponer cómo íbamos a derrotar a las defensas iraquíes en el sur. McKiernan decidió traer refuerzos para resolver los problemas surgidos en el sur. Se desplegó la 101 División Aerotransportada, que al principio debía realizar el asalto principal al norte de Bagdad. Fue desplegada en parte para proteger convoyes y en parte para asegurar Nayaf. La 82 División Aerotransportada fue enviada a ayudar en Samawa y también a proteger convoyes. Ninguna de esas decisiones fue dada a conocer en esos días, por lo que no contribuyeron a aliviar las preocupaciones de los ciudadanos estadounidenses que veían a sus soldados estancados y sin suministros en medio de una tormenta de arena. Tampoco les animó mucho que el teniente general Scott Wallace, comandante del 5º Cuerpo de Ejército, declarara: "El enemigo con el que estamos combatiendo es un poco diferente al de los juegos de guerra que habíamos practicado". Lo que dijo Scott Wallace, y yo estoy totalmente de acuerdo con él, fue que nuestros hombres debían de adaptarse a las condiciones del campo de batalla. Y eso es lo que hicieron.
Lo que preocupaba a muchos es que la Operación Libertad para Irak iba a durar más tiempo y costar más vidas debido a que la coalición parecía haberse estancado. We're still, needless to say, much closer to the beginning than the end. Sin embargo, durante los peores días de la tormenta de arena, la aviación de la Fuerza Aérea y de la Marina siguió atacando a los iraquíes, realizando al menos 1000 salidas diarias. Al final, el soporte aéreo demostró ser decisivo, incluso aunque la guerra durara algo más de lo prometido en los primeros días de combate.